www.radionacional.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me tengo que fijar en el papelito que me puso Fede porque se me había hecho un bache. Programa número 341 del Derecho y al Revés. Doble operación, un equipo completo. Leo Justi, Agustín Romero. Y después, por supuesto, Fede Politi produciendo. Así que aquí estamos, Mercedes, empezando un programa en el cual tenemos una ausencia importante, ¿no? Sí, como le decíamos recién a Marta en la previa, la ausencia de ella tiene una presencia que vuela por el lugar. Tal cual. Muy, muy extrañable, nuestra coequiper. Sí, además está perdiendo una entrevista que, bueno, después la escuchará o la estará escuchando camino a su viaje, pero... una entrevista sumamente interesante como cada charla con Sebastián Campanario. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Mercedes, presentalo a Seba para alguno que aislado ahí medio caído del catre que no lo conozca. Claro, porque uno diría que no necesita presentación, pero sí, todos la necesitan y sobre todo en el caso de Sebastián Campanario, que es licenciado de Economía y en periodista, pero en realidad él se presenta distinto. Él dice que primero es periodista, después es divulgador y por último economista. Y yo agregaría que es autor, cosa sí, que no se presenta. Pero para mí, él ha escrito varios libros que recomiendo que los lean. Uno, Modo Esponja, es fascinante. Escribió El futuro del bienestar hace muy poquito, como una continuación, yo diría, de Revolución Senior. Y ahora, su último libro, es muy fascinante el nombre. Es Próximas 50 ideas para tus próximos 50 años. Esto tiene subyacente esta imagen de que la vida de 100 años ya están acá. Y lo que hace Sebastián Campanario es darnos algunos tips, que ahora vamos a charlar cómo es la estructura de este libro, muy, muy, yo diría, útiles para esta planificación del nuevo mapa de la vida, ¿no? De la vida de 100 años. Y algo que no aparece en los currículums, ni en las historias de vida de nadie en general, pero de Sebastián Campanario en este caso tampoco, es que Sebastián, además de inteligente y lúcido, es una persona absolutamente creativa y curiosa y muy generosa. Así que, Sebastián, encantadísimos estamos de conversar con vos y de tenerte un rato para que nuestra audiencia disfrute de tu libro y que se anime a comprarlo y a leerlo. Y voy a ir con la primera pregunta. A ver, dale, ¿qué me querías decir? Porque yo estaba reenganchado. Gracias por el piropo. Y la verdad que, viste, a veces pongo primero economista, voy mutando. Lo bueno de tener varios sombreros, viste, es que cuando estás medio deprimido con alguno, decís, bueno, yo soy lo otro. Entonces, ahora no estoy muy amigo de la profesión de economista, entonces digo que soy primero periodista, pero depende del momento de la vida que uno... Está muy bueno eso. Es un poco, anticipando lo que vamos a charlar, es como cambiar de liana, ¿no? Todo el tiempo. Le encantó esa metáfora. Me encantó. Ahora charlamos, pero bueno, lo primero para que la audiencia se entere un poquito de cómo surgió este libro, pero unido a eso, ya lo escribiste, lo publicaste, ya se agotó la primera edición. ¿Y cuáles son una o dos, no sé, aquellas ideas que para vos son más valoradas, pero desde lo personal? ¿Cuáles son aquellas? Porque hay 50, ¿no? Entonces... Sí, hay 50 y yo te digo, tenía 150, 200. Creo que tengo, viste, mucho más para inclusive otro libro, y la verdad que el libro vino muy bien, así que es muy probable que tenga como una segunda parte con otras ideas. Al principio, la primera parte, cuando estaba escribiendo, pensaba hacer capítulos, ¿viste? Bueno, un capítulo de reinvención con 5 ideas, otro de longevidad con otras 5, y después me pareció que funcionaba mejor con las ideas todas mezcladas. Entonces, lo que hice fue agarré las 50, hice unas tarjetas
les puse colores, les puse el puntaje que para mí tenía cada idea, viste, de buena a mala, para que hubiera buenas al principio y al final, viste que siempre está bueno que arrancar fuerte y cerrar también un poco fuerte. Me las puse alrededor de la silla que estoy ahora, y nada, y ahí armé un orden completamente aleatorio, y hay, viste, hay cosas de historia, de filosofía, de neurociencias. Yo la verdad es que creo que es tan personal la evolución que estoy teniendo y tan linda de los lectores, que cada uno toma muy personalmente las 3 o 4 que le sirven. Para mí, una característica de los tiempos estos que corren es que es muy difícil predecir qué te hace feliz y en qué sos bueno. No somos malos los seres humanos para eso. Entonces, con ese insight, lo que surge es que hay que probar la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? Entonces, en mi caso jamás hubiera pensado que me iba a gustar hacer cubo Rubik, que me enganché, y ahora, antes de hacer esta nota, estaba practicando Rubik, que jamás en la vida hubiera pensado que era algo que me fuera a gustar. Si te tengo que resumir como 2 ideas fuertes para mí, una es que está en general, me parece, en la agenda de bienestar nueva. Hay mucha presencia de temas más físicos, ¿no? Hay bastante conciencia ahora de que hay que cuidarse, hay que hacer movimiento, comer bien, dormir bien. Creo que eso está bastante extendido. Creo que todavía hay menos conciencia de la necesidad de mantener el cerebro en forma, ¿no? O sea, seguir aprendiendo cosas, no sé, armar rompecabezas, Rubik, ajedrez, lo que a vos se te ocurra, pero ejercitar la memoria, ¿no? Creo que hay menos conciencia todavía de eso, que es tan importante como hacer ejercicio físico. Y después lo otro, el tema del mindset de longevidad, ¿no? Una vez que a uno le cae la ficha, que realmente puede estar muy bien a los 80, 90, que no es una quimera pensar eso, realmente todas las decisiones que uno empieza a tomar a todo nivel, de ejercicio físico, de finanzas, de todo, empiezan a ser distintas. Yo te pongo un solo ejemplo. En ejercicio físico, yo ahora tengo 50 años, ¿no? Y uno en general, bueno, va a correr, va al gimnasio. El objetivo es, qué sé yo corro con mi hijo Nicolás, hacemos carreras, pero corro 10 kilómetros, 5 kilómetros, y bueno, para estar bien para la próxima carrera. Cuando vos empezás a pensar que te gustaría a los 90 seguir viajando, seguir, no sé, alzando a tu nieto a los 100, etcétera, bueno, ahí tenés que pensar en hacer otro tipo de cosas, además de correr. Tenés que hacer fuerza, tenés que hacer equilibrio, tenés que hacer temas posturales, ¿no? Cosas que por ahí no son fundamentales para el ahora, de la edad que tenés ahora, pero sí van a ser muy importantes de acá a 20 años, ¿no? A 30 o 40. Entonces, esa caída de ficha, ¿no? Ese cambio de chip para mí fue bastante revelador, y me di cuenta que empecé a cambiar un montón de cosas de las que hago en base a esa perspectiva. Ahora, Seba, yo le agrego a eso, porque vos también decís, todo esto está bárbaro, ¿no? Yo quiero alzar a mi nieto o a mi bisnieto a los 90. Quiero seguir viajando, qué sé yo. Nosotros venimos, por ejemplo, con Eve, mi mujer, de estar en el glaciar, en el Perito Moreno, que habíamos ido hace 21 años, y obviamente no nos dejaron subir al hielo como si pudimos subir antes, por la edad. Pero al mismo tiempo vos decís, hay que conseguir que esto no sea un laburo, porque si es un laburo, viene la vieja frase que también citás de ¿qué querés vivir? ¿100 años tirando hasta los 100 o 80 divertidos? Digamos, ese me pareció un concepto muy, muy interesante también, ¿no? Sí, creo que lo hablamos muchas veces con Mercedes, con Flora, con otras personas, digamos, que trabajan muy bien el tema de longevidad, que toda esta agenda sí o sí tiene que ser una agenda muy amable, ¿no? Creo que la palabra es amable, porque tienen que ser hábitos que te acompañen durante décadas. No tiene sentido hacer una dieta que la alargás la semana que viene, sino que tienen que ser cosas que te entretengan. Entonces también la palabra clave que vos decías recién, Alejandro, por supuesto no tiene que ser un laburo, ¿no? Uno, cuando empieza a ver todo lo nuevo que hay en temas de bienestar, a veces se abruma, porque dice, bueno, tengo que meterme en hielo a la mañana, después tengo que hacer la cama, después tengo que tener propósito, después tengo que tomar las vitaminas, y no te alcanza el día para todo lo que hay, y de todo hay estudios académicos que te muestran que es fundamental para no tener cáncer y no morirte de un ataque cardíaco. Entonces, una primera instancia es abrumarte. Yo ahí te diría 2 cosas. Primero, no sé si ustedes tienen la aplicación en el celular para ver cuánto tiempo están con el celular por día, pero uno en general cree que está 1 hora. Estamos 4 horas con el celular, ¿no? Viendo las notificaciones, todo. Entonces, yo no te digo bajar a 0 porque laburás con el celular y tenés WhatsApp y forma parte del trabajo nuestro, pero de 4 a 1 hora, hora y media lo puedes pasar tranquilamente, y ahí tenés 2 horas y media más para dedicar a temas de bienestar. Y después otra cosa es empezar
no sé, mucha gente que yo entrevisté, bueno, son menos de 5 pisos, por default te mentalizás que lo sé por la escalera. Son menos de 10 cuadras, por default vas caminando, ¿no? Empezás a incorporar ese tipo de hábitos en vida cotidiana. Ahora hay mucho nuevo de ciencia de hábitos que te ayuda, digamos, a que ese tipo de costumbres que uno va tomando sean más permanentes. Pero sí o sí creo que tiene que ser divertido, tiene que ser amable, porque lo que decíamos recién, cada uno, eso lo dice mucho Alberto Neisberg, ¿viste? El plan de bienestar es muy personal, cada uno tiene un ADN distinto, cada uno tiene un cuerpo distinto, y cada uno tiene gustos y preferencias distintas. A mí me divierte hacer el cubo Rubik, Ale, por ahí a vos te divierte hacer rompecabezas, a veces te divierte leer, ¿no? Entonces, ese plan es muy distinto. Por eso me gustó tirar a mansalva capítulos más cortos, que nunca había hecho eso con un libro, 50 ideas y nada, disparar para todos lados y que a alguno le quedan 3 o 4, con eso me doy por satisfecho. Ahí hay un tema que es curioso, porque vos planteaste recién, dijiste, bueno, todo el tema de lo físico ya está instalado. De alguna manera todos sabemos, y de hecho se nota, porque la longevidad está acompañada de buena salud, mucho más que la de nuestros padres y abuelos. Pero, y hablaste de todo el tema del el cerebro y de los ejercicios que existen en este momento para memoria, etcétera. Sí. Pero hay un tema que tratás casi al final, de hecho es la idea número 48, que a mí me parece importantísima, y porque todos sabemos este efecto de halo que tiene Harvard, pero Harvard lo demostró. Vos decís, me encantó el título, El bienestar de Roberto Carlos. Entonces, explícanos de qué se trata y cómo sos vos en lo personal en este tema. No, ¿cómo soy yo en lo personal? Es en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿viste? De hecho, mi mujer Virginia me putea, ¿viste? Porque decís, vos decís esto, ¿viste? Hacer todo lo contrario. Pero bueno, más allá de eso, hay un estudio muy famoso de Harvard que ya tiene 70 años, creo, de la década del 50, por ahí. Hay algunas personas que están todavía vivas de ese estudio, que tienen 90 y largos. Kennedy estuvo en ese estudio. Eran todos varones, ¿no? En la época todavía no había... esta cuestión del género. No está todavía instalado. Son todos varones que lo que se les hizo fue todos los años una encuesta súper específica de varias horas, digamos, tratando de medir cuestiones de calidad de vida. Y hay una regularidad que se descubrió. Hay como 7 cosas que uno puede hacer, sobre las cuales uno puede actuar, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden actuar. Digo, si vos tuviste una infancia muy traumática, eso ya está, no podés volver atrás en el tiempo, es algo que ya lo tenés con vos. La genética también la tenés con vos. Hay cosas que es muy difícil cambiar, pero hay 7 cosas que sí son fáciles de cambiar, que las típicas son, bueno, hacer movimiento, comer bien, no fumar, etcétera. Pero lo que se vio que más impacto tiene en calidad de vida, en bienestar y en longevidad inclusive, son 2 cosas, ¿no? Que son el ikigai japonés, ¿no? Y la otra palabra, no sé, no recuerdo cómo me sale, pero es básicamente, bueno, las relaciones, que no tienen que ser el Moab. De una amistad. Exacto. Relaciones de una amistad súper profunda, ¿no? Que pueden ser, es lo que la pandemia destrozó, ¿viste? Los weak links, ¿no? Hablar con alguien cuando vas al café a tomar un café, en la cola de la panadería, el kiosquero que te vende el diario, digamos, ese tipo de relaciones que la pandemia lamentablemente hizo estragos, son muy importantes a tal punto que yo lo menciono en el libro. Hay un estudio académico que muestra que tener 11 de esas relaciones, que de nuevo, repito, no son amigos íntimos, sino relaciones pueden ser medianas, equivalen a dejar de fumar en términos de Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y lo otro es el tema del propósito, el tema de tener un proyecto. Yo con Alberto Neisberg, que lo cito muchas veces en el libro, y es amigo también de Mercedes, cumple ahora 99 años en abril. Él tiene proyectos para 10 años, ¿viste? Tiene 99 años, ¿no? Vos sabés, Seba, perdóname que ahí te interrumpo, porque hace unas semanas entrevistamos a Brian Rottenberg, que también anda en los, creo que 97, y que escribió su último libro de cuentos en 2023. Y él nos decía que como judío de origen que es cada vez más agnóstico, pero que él respeta las Sagradas Escrituras en el sentido de que hay que vivir hasta los 120. Entonces está armando los proyectos para los 120, ¿no? Un tipo que ha sido economista, empresario, desarrolló editoriales, hizo 1000 actividades,
Y bueno, y escribe libros de cuentos hermosísimos a los 97. Y yo le comentaba recién a Alejandro que sigo trabajando una vez por semana con Eva Giberti, 94, es una niña al lado de los otros, pero ella sigue muy, ¿cómo puedo decir?, entusiasmada. Estamos trabajando, explorando el tema del buen vivir y el buen morir. Y nada, y tiene una energía que yo la admiro, me encantaría tenerla para pasado mañana, no para los 94. Viste, la revolución senior para mí es eso, no es vivir de 800 años, ¿no? Que es el título por ahí más ganchero en una nota, porque es muy difícil, realmente es difícil superar el récord de edad, que ahora es de 122 años y pico, sino que te encontrás con gente de 90 y pico, 100 años, está bárbara, ¿viste? Y digo, Alberto, yo me junto a tomar café en el bar de a 2 cuadras de la casa, lo único que tiene es que va con un nadador porque tiene un tema en el oído que le hace perder un poco el equilibrio, entonces tiene miedo de caerse. Pero fuera de eso es como hablar con... Inclusive, ¿sabes lo que me pasó? Que para mucha gente grande también, no entienden que vos escribas, viste, que reivindiques esto. Dice, como que ni siquiera lo ven como algo necesario, ¿entendés? O sea, les parece una obviedad Claro. que la segunda mitad de la vida es mejor que la primera. Que no hace falta contarlo, no es una noticia, no hace falta divulgarlo, nada, porque ya lo tienen tan incorporado. Para ellos es una verdad tan auténtica que me pasó inclusive ese tipo de reacciones. Ahora, yo creo que en el plano más general, a esa gente no tengo duda, pero ya si hablamos de la sociedad en su conjunto, más allá de que también es difícil considerar a la gente que pasa situaciones apremiantes, que en nuestro país es Seguro. muchísima, ¿no? Pero este tipo de difusión que haces vos, por ejemplo, con este último libro, remarcar en la ola de Revolución Senior, vos decís, los CEOs de las 500 compañías más grandes tienen 9 años más hoy que hace 20 años, ¿no? Datos como esos. Los protagónicos de Hollywood en 20 y pico de años pasaron de 38 a 50 promedio. O citás deportistas, qué sé yo, Federer, Djokovic, Nadal, Messi, Cristiano, LeBron James. Todo eso debería servir para abrir más puertas. Ahora, yo te quiero enganchar con un capítulo que me resultó muy interesante, y es este de aprender toda la vida. Decís, a la facultad después de los 70. Contá un poquito eso a la audiencia. Eso fue una nota de tapa de Sábado hace un par de años, creo que, y Mercedes habló un montón en esa nota, creo que era la principal fuente. Ahí lo que me pasaron fue un par de datos de señoras de 80 y pico que estaban yendo a la facultad y habían terminado la carrera de matemática en exactas de la UBA Matemática. con 85 años, ponele, que es una carrera súper difícil, que yo no podría hacer, es una carrera muy, muy difícil. Y dije, bueno, hay un par de casos. En periodismo, viste, con 3 casos tenés una tendencia. No sé si como estadística, viste, que estás en un N de 182, sino que ya es más fácil. La vara está un poquito más baja. Dije, bueno, lo pongo en Twitter a ver si consigo un caso más. Digo, un caso más va a haber. Bueno, me cayeron decenas de casos. Sobre todo en la pandemia, mucha gente muy grande se puso a hacer carreras en la facultad. En la UBA, en San Martín, en Quilmes, en todos lados. Y realmente, viste, es increíble, porque yo vengo escribiendo de esto y te había sacado Revolución Cine y decía, bueno, yo estoy deconstruido con esto, y me recontra sorprendí, digamos, de la cantidad de casos que había. Y ahí de eso me quedó mucho una conversación con Meli Furman, que ella me decía, mira, las principales trabas que hay para aprender, ¿no? Cuando la segunda mitad de la vida no tienen que ver con temas cognitivos reales, sino que tienen que ver con taras culturales tuyas de que tu maestra te dijo en primer grado que no servías para la matemática, o tus papás no te impulsaron a escribir, o tenías una tía que te dijo que no eras bueno dibujando, y después eso te queda para toda la vida, ¿no? Y en realidad, por eso hay que probar, ¿viste? Yo te contaba recién que el caso del Rubik, que ahora compito con mi hijo. Ahora este sábado estoy armando mi primer torneo de Rubik en la Ditela y compito en 5 categorías, estoy recopado con eso. Yo siempre pensé que era muy malo en inteligencia espacial, ¿viste? Yo no sé hacer el baúl del auto, ¿viste? No sé hacer una valija, no sé qué va atrás, adelante. Imagínate con un cubo Rubik. Y lo empecé y nada, estoy súper enganchado, más allá de que yo tengo el incentivo a acompañar a Nico, que es mi hijo del medio, en algo, y es fabuloso hacer eso. Pero es lo que te decía antes, es muy difícil
anticipar, pronosticar en qué es bueno uno y qué le gusta a uno. Entonces, nada, tenés que volverte a hacer un test de orientación vocacional a los 50. Hay otro capítulo del libro que es ese. Totalmente. Antes hablé de con una que... empresaria que me dijo eso, ¿no? Que me dijo, mira, mis hijos están haciendo test de orientación vocacional, yo necesito uno para mí y no encuentro dónde hacérmelo, ¿no? A los 50. Ahora, perdóname el comentario, Mercedes. Fíjate vos, ¿no? Orientación vocacional a los más 50, Seguro. 60 o 70, Sí, ¿no? sí. Esta es la esencia quizás del libro, ahí la tenés. La tenés ahí. 10 años atrás, no 20, no 30, 10 años atrás, una persona de esa edad ni loco se iba a plantear una orientación Para vocacional. nada. Antes que Ale te saque totalmente del tema porque te quiere hacer una pregunta, para ubicar la otra característica del libro, que es absolutamente práctico, y yo querría preguntarte sobre cuál es el remedio más poderoso del mundo. Y nada, que lo comentes porque por eso para mí me parece muy genial lo práctico que es, ¿no? Contalo. Mira, eso, a ver, fue como un descubrimiento en la pandemia, se puso muy de moda primero en Estados Unidos, toda la divulgación que tiene que ver con el sueño. Yo soy muy amigo de Diego Golombek y ahora estamos haciendo un paper junto con él y con Walter Sosa Escudero, tratando de medir el costo económico que tiene de dormir mal. La Argentina es un país que duerme muy mal, somos muy nocturnos, todo termina muy tarde y por eso, nada, dormís pocas horas y de mala calidad. Y lo que se está descubriendo en los últimos, te diría, 3, 4 años es una correlación tremendamente grande y poderosa y potente y ya indiscutible entre ese dormir mal y un montón de temas de malestar físico y mental que van desde demencia, Alzheimer, cáncer, temas. Y yo traté, cuando te dije que tenía 150 ideas y puse las 50, un criterio que utilicé para elegir esas 50 era que fueran ideas de costo cero, ¿no? Que fueran ideas que no, porque yo digo, podés, viste, empezar a recomendar tales probióticos, qué sé yo, pero todo caro, ¿viste? Y bueno, hay gente que no puede comprar. Entonces, traté de priorizar cosas que no tuvieran costo más allá del tiempo de uno, ¿no? Que por supuesto es un costo también. Y una que me pareció fundamental es el tema de dormir bien. En casa, a mis hijos ahora nos retan a nosotros cuando son más de las 10:30 de la noche y no nos vamos a dormir. O sea, nos cambió la vida completamente, muchas cosas, pero una de ellas fue la buena calidad de sueño. Seba, yo tengo 20 preguntas más sobre el libro, pero no quiero dejar de hacerte una que me parece que es crucial, no tiene que ver con el libro, sino con uno de tus últimos artículos. Los artículos de Sebastián Campanario en La Nación semanales realmente son imperdibles. Imperdibles, siempre totalmente. hacen pensar. Y me refiero a este que vos decías, Rampas de acceso, cajas transparentes, es el título de hace poquito tiempo. Decís, según el World Economic Forum, para 2025 emergerán 100 millones de empleos nunca antes vistos, ya adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos. 100 millones de empleos nunca antes vistos. Y yo me acordaba que hace unos años mi hijo Sergio estuvo en una conferencia internacional del trabajo en Singapur, hace 4 años, justamente hablando del tremendo impacto que iba a tener el cambio tecnológico en la pérdida de empleos, es decir, la otra parte, el derecho y el revés del asunto, ¿no? Y me pregunto, en estos 4 años, ¿se hizo algo a nivel de las élites dirigentes, a nivel de los gobiernos, a nivel de los organismos internacionales, para encauzar de dónde salen esos 100 millones de puestos nuevos y para ver qué corno hacemos con los 500 o 700 millones que se van a quedar sin trabajo? Sí, a ver, ahí hay como en esa pregunta hay como varias facetas. Yo cada vez que una vez por mes más o menos escribo una nota, o mes y medio, una nota sobre el futuro del trabajo, porque es un tema, viste, muy taquillero, se lee mucho, etcétera. Y siempre veo las últimas que escribí y siempre veo como la pifio en todas las cosas que hago, porque hay pocas cosas más difíciles de predecir que el futuro del trabajo, porque no solamente involucran tecnología, sino que involucran temas culturales, hábitos, si te gusta estar en tu casa o no, temas demográficos, familiares, etcétera. Entonces, hace poco cumplió 10 años el paper más citado en la historia del futuro del trabajo, que es un paper de 2 economistas llamados Frey y Osborne, de Oxford, son ingleses los dos, y ellos hace 10 años anticipaban que en menos de 5 años la mitad de los empleos iban a desaparecer, el 47% de los empleos iban a desaparecer, y eso no pasó hace 10 años. Entonces, es realmente muy, muy complicado hacerlo. Las sociedades, para todos los temas de cambio,
no hay incentivos para prepararse como debemos. Y en el tema demográfico, volviendo un poco al libro, esto es doblemente gravoso porque el tema del envejecimiento poblacional y el cambio demográfico, al contrario que la tecnología o que el cambio climático, es completamente predecible, ¿no? O sea, de todos los cambios sísmicos que estamos enfrentando, el más predecible es el demográfico. Sabemos cómo va a ser la pirámide poblacional en la Argentina, en el mundo, etcétera, más o menos 1% en el 2035, en el 2050. Entonces es doblemente grave no prepararnos como sociedad para eso. Pero yo de inteligencia artificial sigo mucho el tema, lo escribo desde mucho antes de ChatGPT, venía escribiendo de GPT en general, y me parece fascinante. Creo que en este momento estamos en el sentido, en un cambio distinto a todos los anteriores. Es muy difícil saber para dónde va a disparar la cosa, pero tiene una potencia que yo en 20 años de escribir de temas de innovación nunca había visto, ¿no? O sea, es un tema súper protagónico, y estamos en una especie de frontera escarpada, tratando todos los días de darnos cuenta, digamos, para dónde va. Hay un sesgo, si querés, al pesimismo, porque es más fácil darte cuenta cuáles son los trabajos que van a desaparecer que imaginar cuáles van a ser los nuevos, ¿no? Imaginar los nuevos es algo más difícil de pensar, de imaginar. En cambio, uno más o menos entiende. Vos como abogado sabés que, qué sé yo, hay un montón de cosas que hacen los abogados que ya no van a tener sentido. Sí, ya no lo tienen. Ya no lo tienen, ¿no? Sí. Buena medida. Así que bueno. Yo te diría, Sebastián Campanario, que viene bien la frase de la perspectiva, que la mejor manera de conocer el futuro es construirlo. Y vos lo que estás proponiendo en el libro es que podamos construir un futuro de longevidad positiva. Y lo recomiendo, léanlo y aplíquenlo. Gracias, Sebas. Sí, muchas gracias. ¿Puedo pasar un chivo? Saqué un newsletter hace 3 semanas. Buenísimo. Lo voy a subir en sebacampanario.com. Lo empecé ahora, estoy súper entusiasmado, y ahí estoy escribiendo lo que seguramente van a ser las 50 ideas del próximo libro, así que los que tengan ganas, digamos, de seguir interactuando tanto en los artículos de La Nación como en sebacampanario.com, publico todo el tiempo cosas de estos temas. Ale, Mercedes, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Con qué frecuencia se va el newsletter? Empecé todos los viernes, ¿viste? Yo soy medio... No, por eso, para decirle a la gente, entonces, los viernes... Sale todos los viernes a las 6:30. Perfecto. En sebacampanario.com se pueden suscribir, es gratis, y ahí hago un texto principal sobre temas de bienestar, innovación y longevidad, y después un picadito de cosas que me parecen interesantes de la semana en estos temas también. Eso es lo que iba a agregar, que tengan en cuenta que entran a sebacampanario.com y se pueden suscribir, y entonces les llega el newsletter, porque de otra manera ir a buscarlo semanalmente es un laburo extra que en tiempos de inteligencia artificial nadie quiere hacer. No, justamente lo que quería era tener en un solo lugar todo lo que hago, que nunca lo había tenido, así que... Yo ahora en la pausa comercial me suscribo. Dale, yo ya estoy suscripta y es una maravilla. Gracias, Sebastián. Un abrazo, Campanario. Sebastián Campanario con nosotros, muchísimas gracias. Y dije comercial porque fue una gaf. Realmente no es comercial, es musical. Nos vamos a escucharla un ratito a la queridísima Marielena Walsh. Ya volvemos. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Al derecho y al revés. Apuntamos
ayudamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Estamos de vuelta, realmente muy contentos, ¿no? Linda charla con Sebastián, interesantísima. Yo creo que vale la pena seguir estas cosas porque son trenes que parten todos los días, Mercedes, esa es mi sensación, ¿no? Donde hay que estar ahí, escuchando, atentos y disfrutando de todos estos cambios tan impresionantes. Yo veo a las personas como Sebastián, como alguien que permite que gracias a su curiosidad y su profesionalismo nos enteremos de una manera, como él dijo, amable, simple, sin costo, de tips, de consejos, de noticias inclusive, de cómo mejorar nuestra vida cotidiana y de cómo pensar que quizá podemos llegar a vivir 100 años. Nadie se lo imagina. A mí lo de amable me pareció muy importante porque yo creo que hay que tener en cuenta eso. Si algo es un gran esfuerzo, hay un porcentaje bajo de la gente que lo pueda sostener. Absolutamente. En cambio, si algo te engancha y te da más adrenalina, fíjate que uno de los consejos más interesantes o de las sugerencias o de las herramientas, como él las llama correctamente, es el tema un poco de los afectos. Una obviedad absoluta, porque uno dice, bueno, pero está claro, estar rodeado de gente que uno quiere y que a uno lo quiere es lo mejor que te puede pasar. Sí, pero no lo hacemos. Yo no quería interrumpirlo y agregar, en mi experiencia personal, desde que estoy viviendo parte importante de mi tiempo en un lugar mucho más pequeño, ¿no? En Pergamino, la cercanía de la gente es completamente diferente. El trato con los amigos, con la familia, también es diferente. Y el trato con las personas en los lugares a los que uno va a comprar, por ejemplo, es mucho más amable. La selva de la gran ciudad es verdaderamente muy dura. Aunque uno no lo crea, igual, en los barrios de Buenos Aires se conoce al vecino, a la persona que pasea el perro, la gente se saluda y lo que planteaba Sebastián en cuanto a los estudios de Harvard están absolutamente verificados en distintos lugares del mundo y hay un ejemplo, él habló de Japón, pero hay un ejemplo de vínculos que en China tienen nombre, el vínculo de cercanía, que es de la persona que uno va a una confitería y sabe cómo le gusta el café porque va siempre al mismo lugar, el panadero, en fin, los distintos vecinos, llamémoslo, que uno tiene, que no son amigos, que no son pareja, que no son familiares, pero es un vínculo importantísimo, ¿no? El encargado de la casa, la vecina del segundo piso, que uno saluda, sabe lo que... Ese tipo de vínculos es fundamental. Sí, por eso fue tan dañosa también la pandemia. Hoy fue un día muy impresionante desde el punto de vista de la meteorología, ¿no? Hubo un eclipse de sol tremendo en el hemisferio norte, sobre todo, se vio de otra manera. Nosotros tenemos quien nos lo cuenta en vivo y en directo. Lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Un día especial para Estados Unidos porque en muchos lugares del país se ve el eclipse de sol. Se generó un gran movimiento turístico hacia lugares donde se lo ve en forma total. Los anteojos solares se han agotado. En otros lugares como Washington, Nueva York o Boston, por ejemplo, se lo puede ver entre un 80 a 90%, porcentaje nada despreciable. Pasamos ahora a un tema muy sensible como es las reacciones negativas hacia Israel con relación a lo que ocurre en Gaza. Ayer se cumplieron 6 meses del ataque terrorista de Hamás contra Israel, violando, mutilando y secuestrando ciudadanos judíos, secuestros que persisten hasta hoy y que incluyen a algunos argentinos y norteamericanos. Hamás es además el grupo gobernante en Gaza. Pero el problema es la respuesta de Israel contra ese ataque que ha tendido un manto de olvido de alguna manera contra aquel ataque terrorista. Es que Hamás ha sido maquiavélicamente inteligente escudándose en la población civil sin importarle lo que podría sufrir. Israel ha salido a destruir todo lo que pudiera cubrir a los guerrilleros, universidades, hospitales e incluso centros de refugiados. Las imágenes que se reciben de Gaza son desgarradoras y eso no solo ha generado críticas hacia el gobierno de Israel, sino que ha alimentado a quienes directamente tienen sentimientos antijudíos y que pregonan la desaparición de Israel.
Comencemos recordando la audiencia en el Congreso en el mes de diciembre, donde los presidentes de Harvard, Penn y el Massachusetts Technological Institute tuvieron que renunciar luego de sostener que no podían sancionar a manifestantes que reclamaban el genocidio judío. Ellos dijeron que dependía del, entre comillas, del contexto para poder sancionarlos. Frente a ellas, un representante del Congreso les hizo notar que el código de conducta de esas universidades disparaba directamente una sanción por llamar gordito a un alumno, por lo que no podía entenderse que llamar al genocidio de un pueblo pudiera depender de algún contexto. El sentimiento antijudío se verifica más en los ámbitos liberales, o sea, en la izquierda norteamericana. Como lo hemos hablado en otra oportunidad, se señala que los judíos son igual a los colonizadores que fueron a conquistar países, como hizo Colón, o que fueron esclavistas, como hizo Washington. Existen manifestaciones de este tipo en las universidades. Pero existe también una crítica hacia Israel más circunscripta al tema humanitario. Es el criterio del gobierno norteamericano. Por un lado, no deja de señalar que Israel es un gobierno aliado y amigo del país, pero no ha dejado de llamarle la atención de los costos para la población palestina. El lenguaje se ha ido endureciendo hacia el primer ministro Netanyahu, y la semana pasada el presidente ha sido muy claro al señalarle que iba a haber hechos concretos para mostrar su disgusto. De hecho, hace 10 días Estados Unidos no vetó una decisión de la ONU llamando al cese al fuego en Gaza. Estados Unidos tiene otra crítica hacia Israel y se refiere a los rehenes, que incluye a 7 ciudadanos judíos norteamericanos. Y la situación se agravó con el ataque misilístico israelí que mató a voluntarios de Gran Bretaña, Australia e incluso Estados Unidos que llevaban comida a los palestinos. Estados Unidos ha forzado a Israel para retomar las negociaciones con Hamás para liberar a los rehenes, le ha instado a abrir más corredores humanitarios y recalibrar sus operaciones militares contra la población civil. Veremos cómo se desenvuelve la relación en las próximas semanas. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo. Marcelo manda además por chat, agregando sobre el eclipse, que en los lugares donde el eclipse es total, la temperatura puede bajar hasta 5 grados y los animales se vuelven un poco locos porque de repente es de noche pero no es la hora, ¿no? Y que en cambio donde está él en Washington hay un 90% de efecto, pero sin embargo la fuerza del sol es tal que solamente parece nublado, ¿no? Qué impresionante. Yo cuando lo vi en televisión, que el programa que yo estaba mirando lo filmaba desde Mazatlán, México, y pensaba lo que debe haber sido para los mayas, para los aztecos, ¿no? Y la idea de fin del mundo, ¿no? Lo que leí, porque me interesó mucho, cuando lo veía y miraba a la gente ahora, ¿no? Con los celulares y todo, digo, ¿cómo habrá sido históricamente en ese preciso lugar físico? Y ellos tenían toda una cosmovisión de lucha entre el sol y la luna, y los eclipses eran considerados como un signo negativo, y sin embargo, junto con eso, parece al derecho y al revés de los mayas y aztecas, junto con eso la idea de resurrección, y me pareció lindísimo. Muy bonito, muy bonito. No tan bonito el tema central que aborda Marcelo en su columna, que también tiene claramente un derecho y un revés, o por ahí tiene varios derechos y varios reveses, ¿no? Yo creo que el conflicto en Medio Oriente nos vuelve a focalizar en un fenómeno que parecería increíble si no fuera porque es así la naturaleza humana, ¿no? Lo decía bien John Carlin el otro día en un artículo sobre el 30º aniversario del genocidio de Ruanda. Sí, que Marta te mandó un artículo que vos querías comentar. Magnífico. Yo después quiero decir algo ahora, sobre lo Israel, pero me parece esto muy importante. No, es que lo mezclo porque viene al caso. Okay. Vos fíjate que Carlin dice, una constante de la condición humana es que las guerras y demás horrores siguen y seguirán ocurriendo, pese a que casi todos están en contra, gracias a la voluntad de una minoría. Esta minoría consiste en lo que llamamos líderes, gente por definición peligrosa que en casos extremos pero demasiado habituales expresa su anormalidad en una mezcla de narcisismo, rencor, megalomanía, paranoia y sadismo. Y yo creo que eso aplicaba a Ruanda, y creo que eso aplica sin ninguna duda a la cúpula dirigente de Hamás, que inició toda esta situación, pero también, y sin que esto signifique equiparar, y sin que esto signifique ningún tipo de planteo de resurgimiento del siniestro antisemitismo, que es una de las peores lacras junto con en general el racismo de toda la historia humana, pero también
parecería que es parte del problema de la cúpula israelí que gobierna. No, por supuesto, de la sociedad ni del pueblo israelí, como tampoco creo que se pueda decir que millones de palestinos quieren o avalan semejantes actos de horror. Entonces, a mí me parece que hay un problema muy, muy serio ahí, de pensar que el horror de las violaciones, de las vejaciones, de los miles de muertos, asesinados de una manera tan cruel, tan sanguinaria, y tan de ir a matar, porque eso fue lo de Hamás. Fue ir a asesinar, a violar, a destrozar. Y lo hicieron. Del otro lado, se están defendiendo hasta un punto, y es correcto, pero hay 1,5 millones, 2 millones de personas en el medio. ¿Cómo se compatibiliza eso para no convertirlo en una catástrofe humanitaria? Bueno, me parece que es muy complejo, ¿no? Bueno, vos ahí planteás un montón de temas que no darían, creo que ni ni muchos otros programas para poder profundizarlo, pero el tema de las élites mundiales creo que lo hemos tocado y en la previa lo hablábamos, esta cuestión de que hay gente que llegan a esos lugares por un nivel de violencia y de sociopatía importantes. Uh-huh. Y lo hemos hablado en varios programas y hay varios estudios al respecto, inclusive de aquella gente que llega a altos cargos en las corporaciones. Pero bueno, creo que es un tema que habría que conversarlo en profundidad con gente experta y gente que hace el análisis de las conductas en los espacios de poder. Pero con respecto a Hamás y a Gaza, está demostrado en esta trampa que cae Israel y que está en este momento Israel, fomentando por un lado el antisemitismo, que como vos decís es una catástrofe humana, pero además sin tener una alternativa posible, porque además hay un entretelón fuerte de la política de que Netanyahu sale de ahí y le piden el juicio político y la renuncia. Tal cual. Bueno, pero ahí a mí me parece que estaba mirando en la televisión recién, acá en Argentina, en Parque Centenario, hay un grupo grande de personas pidiendo porque suelten a las personas que están secuestradas rehenes, en este momento. Los rehenes, nadie se acuerda. Es decir, desapareció el tema igual que Ucrania, ¿no? Es decir, desaparecieron los temas de las tapas de los diarios. Uno habla todavía con el diario papel, con la idea de la tapa de los diarios, pero creo que valdría la pena recordar, si estuviera Marta lo diría, esto de Hannah Arendt, ¿no? El problema no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los inocentes. Sí, y los extremos, me impresionó muchísimo el artículo de John Carlin, que realmente lo recomiendo. El título es Los leones yacen con corderos, ¿no? Carlin justamente lo que dice es que de repente león puede ser cualquiera, pero no león en el buen sentido, sino león en el sentido justamente asesino. De depredador. La catástrofe de Ruanda, que sería largo explicarla, no viene al caso acá, pero provocó 1 millón de asesinatos en 100 días. A ver si tomamos dimensión, en un país de 6,5 millones de habitantes en aquel momento. Es decir, casi el 20% de la población fue asesinada. ¿Cómo? ¿Con bombas? ¿Con tanques? ¿Con ametralladoras? No, a machetazos. Es decir, decenas de miles de ciudadanos de Ruanda se convirtieron en asesinos seriales. ¿Los padres pagaban a los asesinos para...? Los padres les pagaban a los asesinos para que los maten a los chicos de un balazo, para que no los torturen. Este era el nivel de locura que generó, que venía de décadas de conflictos. Bueno, ese país, y por eso yo te lo decía en la previa, no haciendo un parangón, pero mencionando las experiencias como Alemania o Japón, ese país hoy es uno de los países con mayor seguridad, con mayor paz y con mayor desarrollo del África, y duplicó su población en 30 años. Ahora, ¿hace falta llegar a eso? Porque también el problema es 30 años, 40 años después, 50 años después, Auschwitz ya no interesa porque fue hace mucho. El Holocausto, los 30 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, los 6 millones de judíos exterminados, la mayoría en cámaras de gas, eso ya no importa. El genocidio armenio ya no importa. Es decir, estas son preguntas que no nos hacemos como nos la debiéramos hacer más seguido,
Y cuando yo escucho, y no quiero comparar, pero escucho un presidente argentino que dice que los militares, después de lo que pasó en la Argentina, sean garantes de un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias, y se me ponen los pelos de punta, salvo las distancias. Repito, no estoy comparando nada, pero digo, acordémonos de todo lo que hemos vivido acá y en el mundo, ¿no? Sí, lo que comentábamos tiene que ver con esto que uno da por sentado y cree que está garantizada la democracia, que está garantizada la paz, que está garantizada la convivencia y que tenemos problemas de seguridad, pero que no hay nada en riesgo. Y lo que aprendemos por la historia es que siempre está todo en riesgo. Exacto. Y que Exacto. Tenemos que tener una alerta permanente, no dar por garantizado las cuestiones. Y como vos decís, con la experiencia terriblemente nefasta que hemos tenido, cuando las distintas funciones dentro de una sociedad se corren y aquello que sirve para una defensa se pone a generar un control asesino, nunca surge nada nuevo de estos cambios de roles y de estas, ¿cómo puedo decir?, distorsiones de la función que tiene que cumplir determinados elementos de la sociedad. A mí no hubiera prestado atención a esa frase, Alejandro, porque no la leí, pero cuando me la comentaste me quedé sorprendida, ¿no? ¿Qué significa salir de garantes? ¿Cuál es el significado? Porque por ahí valdría la pena analizarlo y tener una alerta concreta al respecto, ¿no? Como decís vos, ¿qué tiene que ver la función de las Fuerzas Armadas de defender el territorio nacional contra eventuales amenazas extranjeras con ser garantes de un acuerdo interno? Y ahí te agrego un dato, ¿no? No hay plata, frase de los últimos meses. No hay plata. De repente hubo plata para comprar 20 aviones de guerra. No entiendo. Tenemos que parar la obra pública, pero podemos comprar 20 aviones de guerra. Bueno, yo creo que estas son cosas que tienen que, sobre todo se garantizan con debate público, con transparencia, porque si atrás de esto se toma cada elemento como una forma de atacar al gobierno desde el lado de quien salió del gobierno hace 3 meses, o quien quiere volver porque nunca estuvo, es decir, si es politiquería, usando la expresión de Marta tan apropiada, porque la Argentina tiene demasiada politiquería y muy poca política, bueno, esto es delicado, ¿no? Sí, yo pensaba en todo caso si la frase de que sea garante, ¿no?, del pacto del 25 de mayo, el pacto de mayo, si no significa que tenemos que pensarnos integrados en esto y que todos seamos garantes. Esta idea que planteamos hace un ratito de que tenemos que estar alertas porque no hay nada garantizado. Bueno, pero para eso tendría que haber acuerdos, ¿no? Acuerdos, políticas de Estado, porque esta es otra cosa. El que llega al poder, 10 minutos después de que llegó, primero ya está empezando a cometer los mismos vicios del anterior, ¿no? Qué sé yo, la senadora jujeña designando a los 8 familiares, ese tipo de cosas en la Argentina se repiten sin solución de continuidad. Pero segundo, ya están pensando en quedarse 3 periodos, 4 periodos, ¿no? Esto también salió ayer, ¿no? 2 de Milei, después 1 de la hermana, después vuelve. Es decir, esto se dijo ayer. Entonces, ¿qué cambia en la Argentina? Es esa historia, ¿no? Te vas 10 minutos y cambió todo, te fuiste 10 años y no cambió nada. ¿De quién era esa frase que no me acuerdo, pero muy buena? Es brillante, es brillante. Sí. Vos sabés que había otro tema que perdón que Dale, cambio, porque si no se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y habíamos también prometido charlarla. Lo provocativamente lo titulamos si está funcionando la motosierra sobre la cultura, porque queríamos manifestar la preocupación de todos los integrantes de este programa por un dato que parece anecdótico y no tiene nada de anecdótico. En la Argentina hay un programa cultural pionero en la televisión desde hace 36 años dedicado a la promoción y difusión del libro, a la actividad cultural y al debate plural. La mayor parte de ese tiempo en la televisión pública, conducido por Cristina Mucci, con un prestigio y una trayectoria que nadie puede discutir, multipremiado,
recibió las principales figuras de la cultura argentina y a los más importantes escritores del país y del exterior. Bueno, ese programa ha sido eliminado de la grilla de la televisión pública sin siquiera avisarle a la conductora. Sí, yo quiero leer algo que publicó Cristina Mucci. Dice: desde que asumieron las nuevas autoridades de la televisión pública, jamás se comunicaron conmigo y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Y se despide. Lo más importante para mí es que Marta Allanarte, que fue una de las impulsoras de las firmas y del apoyo explícito y público al programa y a su directora, la invitó, y Cristina Mucci va a estar en nuestro programa porque enseguida aceptó, y la entendemos entonces para conversar con ella como protagonista y que nos comente, como todos plantean, ¿no? Hasta que regrese el programa, tenerla aquí para que ella comente cuáles son sus planes, qué espera hacer. Sí, sí, tal cual. Ahora, lo que preocupa, hay una declaración, como creo que mencionaste vos recién, firmada por cientos de intelectuales y destacadas personalidades. Yo traté de no arruinarla, pero la firmé también. Repudiando este verdadero ataque a la cultura. Lo más interesante de esa declaración, al igual que los de muchas otras declaraciones y opiniones que se vierten en los medios en las últimas semanas, es que provienen de personas que piensan muy distinto entre sí. Eso a mí me parece muy valorable, ¿no? Yo creo que la idea de que sin cultura, digamos que en la cultura el Estado no tiene nada que hacer, me parece que es una idea insostenible ya por naturaleza. No hay país en el mundo de cierta significación que haya avanzado y hecho cosas medianamente buenas para su población y desarrollo y crecimiento, si no es con un rol activo del Estado, lo cual, como dice siempre Marta, no significa ni un Estado grande ni un Estado chico. Tiene que ser un Estado eficiente, tiene que ser un Estado que verdaderamente haga las cosas que tiene que hacer, pero de ninguna manera se puede pensar en desinvertir, porque esto no es bajar el gasto, es desinvertir en temas tan importantes como libros, cine, teatro, todo este tipo de cosas. Ahora, si vos me decís, un poco lo dijimos, pero digámoslo de vuelta, y un poco encaremos la discusión por ahí. Se designó un ñoqui, no 100, uno. Analicémoslo, que se planteen las denuncias que corresponde, que se planteen los reclamos que corresponde, que caigan las cabezas que tienen que caer y por supuesto que caigan los ñoquis. Eso es un tema aparte. Si hay una película sobre un tema superfluo y absurdo, que den la cara a los responsables, que dé la cara al que le dio el presupuesto y que lo diga. Ahora, ¿esto significa que no tiene que haber cine nacional? ¿Esto significa que no tiene que haber promoción de los libros? Bueno, yo creo que este es el debate que falta dar, ¿no? Sí, y sobre todo yo leí, después de que Marta mandó este artículo que salió hoy sobre la situación del programa Los Siete Locos, los comentarios que la gente escribe luego del artículo, y allí uno ve el nivel de superficialidad de los comentarios. Es decir, sin ninguna duda hay ñoquis en la cultura y en la televisión pública. Ninguna duda. Ahora, no es este el caso. Y por otro lado, se notaba ese dejo de resentimiento de alguna gente que dice, bueno, apoyaste a autores kirchneristas, ahora jorobate, ¿no? Como esta cosa infantil. Sí, como si eso fuera una solución. Pero además, no, pero además como una cuestión que a mí me generó, digamos, me tendría que haber generado una sonrisa, pero me generó una situación de decir, qué terrible que algunas de estas personas que están escribiendo esto tengan un nivel de resentimiento tan profundo y una falta de claridad para comprender la situación. Yo creo que, como decís vos, una superficialidad espantosa. Mira, Eduardo Fidanza, en su artículo del domingo en Perfil, que es muy interesante también, dice: la mayoría se desentiende de estos desastres e hipocresías. Estaba hablando más que nada de la propuesta del hijo a la corte, del tema del juicio de YPF con el procurador y toda la historia, pero también habla de la cultura. Dice, como sucede con la letra chica de los contratos, que no se lee, la gente corre el riesgo de ser estafada. Por el momento parece no preocuparle esa eventualidad. El odio a la política puede más.
sacudirse la humillación provocada por ella junto a la promesa de bienestar económico después del ajuste, la sostiene. Hasta ahora la muchedumbre confía en el líder. Y dice, bueno, la minoría de gobernados que está informada, aprecia la ley, rechaza el latrocinio y defiende la cultura. Bueno, yo creo que hay un camino a recorrer en este sentido y la gente también irá comprendiendo. El problema es que no sea demasiado tarde, porque si hablábamos también, no nos da el tiempo ahora, pero el último estudio que nos compartió la gente de Voices, Sí. Explica que, por ejemplo, la salud en la Argentina se está deteriorando de una manera mucho más acelerada que en el resto de la región y como una especie de punto muy fuerte de deterioro respecto de lo global, ¿no? Bueno, el estrés y esta cuestión que estábamos hablando, de que en cualquier momento yo soy objeto de que me puedan echar de un lugar después de 37 años, no da. Nos vamos. Nos echan a nosotros, nos echan del aire, nos entusiasmamos. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Nos vamos como siempre con el Nano Serrat. Nunca es triste la